Estaba demasiado borracho para conducir tan rápido como iba. A decir verdad, probablemente estaba demasiado borracho para siquiera sentarme en un auto estacionado sin todas las ventanas abiertas, pero tenía lugares donde estar, así que mantuve el pedal presionado. La Ruta 50 tenía poco tráfico, tal vez porque era diciembre, tal vez porque eran las 3 de la madrugada. De cualquier manera, los pocos autos que encontré fueron fáciles de adelantar a pesar de que comencé a sentirme como un niño pequeño que lucha por mantenerse dentro de las líneas en cada viraje. Hacía calor para ser diciembre, así que tenía la ventana bajada. Mis faros parpadeaban, al final los arreglaría, tal vez mañana, tal vez el mes que viene. En esa luz parpadeante, vi un ciervo salir corriendo de los árboles en el arcén de la carretera y luego cruzar la carretera. Otro viraje y otro casi fallo. Tenía el corazón en la garganta pero me sentía bien, mi zumbido seguía rugiendo. Más adelante había una zona luminosa en la carretera. Mi visión estaba un poco borrosa pero claramente era un pueblo. Mi estómago se contrajo y retumbó. Estaba hambriento. Vi una señal de límite de velocidad en el arcén de 50 millas por hora. Sonriendo, aceleré hasta que la aguja marcó 75. Los edificios comenzaron a pasar a mi lado a ambos lados del Camaro. Azul y rápido, amaba mi auto más que cualquier mujer que hubiera conocido. No había mucha gente afuera a las 3 de la mañana, pero al menos traté de estar atento a los policías escondidos en los callejones. Cuando vi que Taco Bell se acercaba a mi izquierda, pisé los frenos y giré el volante con fuerza hacia el edificio. Hubo un mal momento en el que mi cerebro confuso confundió el pedal y el freno, pero lo solucioné y me detuve bruscamente en algunos espacios del estacionamiento. Salí del auto y me estiré. El drive-thru habría sido más rápido, pero necesitaba desesperadamente orinar para drenar una vejiga llena de Bourbon y Red Bull. El Taco Bell estaba iluminado con una suave luz blanca. Parecía vacío pero abierto. Empujé la puerta de cristal y sonreí cuando una campanita sonó encima de mí. Mi sonrisa desapareció cuando noté a los dos trabajadores detrás del mostrador. El tipo era alto, parecía tener poco más de 30 años y tenía la cara destrozada, como si acabara de entrar de un club de lucha detrás del restaurante. Desagradables moretones morados y amarillos cubrían su mejilla, se asentaban debajo de sus ojos y se asomaban por su cuello. Debía estar cubierto de ellos bajo su uniforme. La chica a su lado era cada vez menos desagradable. Parecía tener más o menos la misma edad, mucho más baja, bonita y hueca con su cabello rubio y gafas negras. No tenía ningún daño visible, pero una mancha oscura empapaba la mitad inferior de su camisa. Era de color marrón rojizo, tal vez algún tipo de salsa. Con suerte, algún tipo de salsa. ¿Estás bien?, le pregunté, caminando hacia el mostrador. La chica no respondió, ni siquiera me miró. El joven que estaba a su lado se mordió un corte superficial junto a su oreja. ¿Qué puedo conseguirte?, preguntó. Parpadeé y traté de sacudirme un poco de la fermentación de mi cerebro. Tacos. Sí, señor, este sería el lugar para eso. ¿Qué tipo? ¿Cuántos? Oh. 5 pollos. 5 carnes. Uno de esos envoltorios crujientes. Nachos. Unas vueltas de canela. Ah, y una Coca-Cola Light. Oh. Y toda la salsa diablo que puedas darme. ¿Eso es todo? Puse una mano sobre el mostrador para estabilizarme. Sí. Y necesito orinar. El baño está ahí atrás, dijo el tipo, señalando un par de puertas en la esquina. Me alejé del mostrador y di un paso hacia el baño y luego me detuve. Ahora que tenía una vista completa del comedor, vi que había gente sentada en una de las mesas. No estaban allí cuando entré, estaba seguro de ello. Tal vez entraron mientras yo ordenaba, pero no escuché sonar el timbre encima de la puerta. Fue como si acabaran de aparecer. Conté 3 hombres y una mujer, todos de diferentes edades, todos igualmente horribles. Era como si estuvieran enfermos, pálidos y sin sangre, con los ojos ojerosos y sin dormir. Uno de los chicos tenía una mancha marrón rojiza igual que la chica del mostrador, solo que la suya cubría la parte de atrás de su camisa.
Todos me observaron en silencio mientras pasaba junto a ellos hacia el baño. Solo tropecé una vez. Estaba bastante orgulloso de eso. Mientras que el resto del Taco Bell estaba relativamente limpio y bien iluminado, parecía que en el baño podría contraer una enfermedad con solo respirar profundamente. El suelo estaba sucio, las paredes manchadas, las luces parpadeaban y olía fatal. Uno de los 2 cubículos no tenía puerta. El otro sí, pero estaba ocupado y se veían un par de botas de vaquero andrajosas debajo de la pared. Lo que sea. Había un urinario abierto y eso era todo lo que necesitaba. Estaba asqueroso y atascado, pero hice lo que tenía que hacer y fui a lavarme las manos. Mientras limpiaba, miré mi reflejo en el espejo. Estaba mal. Quiero decir, era yo, pero mi cara estaba tan pálida como los bichos raros del comedor. Había un corte rojo enojado sobre mi ojo en mi frente. Extendí la mano para tocarlo y sentí que algo me pinchaba el dedo. Aparté mi mano y luego volví a explorar suavemente. Había un pequeño triángulo de clase pegado en el corte. Lo saqué y lo dejé caer en el fregadero, con las manos temblando cuando abrí el agua. Hubo un fuerte golpe detrás de mí. Me giré a tiempo para ver temblar la puerta del cubículo ocupado. Era como si el tipo que estaba dentro estuviera chocando contra él. ¿Estás bien, amigo?, grité, sintiéndome mucho más sobrio que en horas. Eres. La puerta volvió a temblar, más fuerte que antes. Se escuchó un extraño y silencioso gemido proveniente del cubículo. Creció hasta convertirse en algo mitad gruñido, mitad grito. Me di la vuelta y cerré los ojos. Debí haberme golpeado la cabeza en algún momento, estaba imaginando cosas o... Abrí los ojos y encontré el espejo frente a mí completamente empañado. Mientras miraba, algo invisible se arrastró contra el espejo, dibujando una forma o letras en la niebla. No me quedé para averiguar cuál era el mensaje, dejé el baño corriendo. Sin embargo, una vez que salí por la puerta, me detuve tan rápido que tropecé. El comedor estaba lleno. Y la gente en las mesas y en las cabinas parecía como si los hubieran sacado a rastras de la morgue local. Hombres y mujeres, algunos adolescentes y ancianos, todos se encontraban en diversas etapas de descomposición. Vi extremidades faltantes, costillas expuestas, una tan en carne viva que podía ver un saco gris de pulmón inmóvil a través de ella, cortes y agujeros y por todas partes esa mancha marrón rojiza. El interior del restaurante tampoco parecía tan limpio. Ahora parecía un baño con moho en las esquinas y un líquido espeso, de color blanco verdoso, formando charcos en el suelo. Todo apestaba. No podía decir si era la gente en descomposición o la habitación sucia, pero el olor era como una fuerza física que me quemaba la garganta y los ojos y me retorcía el estómago. «Tu orden, amigo», dijo una voz detrás de mí. Me volví y vi al chico del mostrador llevando una bandeja llena de comida podrida. Los tacos estaban cubiertos de un moho borroso y el resto de la pila estaba lleno de un nudo retorcido de gusanos blancos brillantes. Golpeé la bandeja y retrocedí a trompicones, luego corrí hacia la puerta. La campanita de antes ahora era solo un bulto oxidado. Me presioné contra la barra una y otra vez, pero la puerta no se abrió. Las cosas muertas detrás de mí se reían, primero suavemente y luego histéricamente cuando golpeé mi hombro contra el cristal con tanta fuerza que reboté. Sus risas se convirtieron en un zumbido como moscas sobre un animal atropellado en verano. «La puerta está cerrada», escuché decir al hombre del mostrador. «No puedes irte». «Diablos, no puedo», gruñí, levantándome. Sentí que algo me agarraba y presionaba mi cara contra la puerta de cristal. «Mira», exigió una voz profunda. Hice. Entonces comencé a sollozar. A la luz anaranjada del sodio de las lámparas del estacionamiento, vi mi Camaro. Estaba destruido, envuelto a mitad de camino alrededor de una farola. Ya no era un coche, solo un trozo de metal y cristales rotos. Sin embargo, lo que vi tirado en el estacionamiento fue peor. Un hombre, de mi tamaño, vestido igual que yo, arrugado como un muñeco caído desde lo alto, empapado en un charco de sangre. Él, yo, había salido disparado por el parabrisas delantero durante el accidente.
Ese momento en el que accidentalmente pisé el pedal en lugar del freno, ¿y si en realidad hubiera seguido pisando el pedal? Menuda manera de morir, escuché susurrar al camarero. No deberías conducir ebrio, amigo, demasiado fácil para que la gente resulte herida. Gracias a Dios esto parece un accidente automovilístico. Una sola víctima mortal. Ahora ve y toma un uniforme de atrás. Vas a trabajar aquí por mucho, mucho tiempo. No, dije, alejándome, esto no es real. Esto no es justo. Tengo que irme. La sonrisa del hombre se convirtió en un gruñido. Me abofeteó, fuerte y rápido, luego me golpeó de nuevo, esta vez con el puño abierto. Tropecé de nuevo hacia la puerta principal. La chica bajita que estaba detrás del mostrador cuando entré fue la siguiente en golpearme, me agarró del cuello y me rascó el cuello. Alguien más me golpeó desde un costado y luego quedé en el suelo. Figuras se apiñaban sobre mí, piernas muertas pateándome las costillas, pisoteándome, aplastándome contra las baldosas. Los golpes cayeron sobre mí como granizo sobre una ventana. Rogué, grité y gemí, pero seguían pegándome. Luego, una agonía abrasadora, el hombre estaba presionando su palma abierta contra mi pecho, quemándome, marcándome. Finalmente, los muertos retrocedieron. Me levanté, magullado y arruinado, y decidí aprovechar mi oportunidad. Corrí hacia la puerta cerrada, con los brazos delante de la cara para protegerme los ojos. Salté y sentí que el vidrio se rompía y me desperté en la acera sintiendo que todos los huesos de mi cuerpo estaban rotos. HRRRGH, gemí, escupiendo un diente. Alguien estaba de pie junto a mí. Me estremecí cuando se inclinaron. Tranquilo, amigo, dijo una voz, llamé al 911. Estarán aquí pronto. Me desmayé y me desperté mucho más tarde en una cama de hospital. Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar vivo después del accidente y de haber sido expulsado por el parabrisas de mi Camaro. Mis lesiones por el accidente fueron graves pero no fatales: un brazo roto, 4 costillas rotas, una conmoción cerebral, 2 dientes perdidos y otro partido, además de cada centímetro de mi cubierto de quemaduras y moretones profundos. Como era un DUI, no volvería a conducir pronto y podría enfrentar multas, tal vez incluso algo de cárcel. Acepto que, cualesquiera que sean las consecuencias, sé que realmente tengo suerte. Escapé del infierno. Sin embargo, de lo que no escapé fue de un recordatorio permanente de mi visita. Hay una cicatriz roja arrugada en mi pecho en forma de una gran huella de mano. La quemadura duele todos los días, pero sobre todo cada vez que un pensamiento oscuro entra en mi mente. Ni siquiera me di cuenta de que estaba en el infierno durante mi primer año. La vida cotidiana parecía igual, menos un detalle en particular. Nada bueno pasó, nunca. Tenía un trabajo, una relación y una vida seguros. Se vino abajo. Todas esas pequeñas dudas que tenía sobre mí mismo me devoraron hasta convertirse en paranoia en toda regla. Entonces, se hizo realidad. Mi empresa siguió sufriendo pérdida tras pérdida hasta que finalmente se determinó que los problemas eran únicamente culpa mía. Después de perder mi trabajo, perdí a mi prometido a manos de mi mejor amigo y nadie parecía estar de mi lado. Todas las personas en mi vida eran frías y distantes. Incluso las pequeñas cosas que no importaban eran horribles. La comida siempre tenía un sabor terrible. Mis programas favoritos eran cancelados y siempre había que reparar algo en mi apartamento. Cada día era frío con cielos nublados y lluviosos, y las noches eran inquietantemente oscuras, sin estrellas ni luz de luna. No hay absolutamente ningún disfrute en el infierno. Pero el primer año es un juego de niños comparado con el resto. Silencio. Durante el segundo año, llegué a 2 posibles conclusiones.
La primera era que me había vuelto completamente loca y la segunda era que ya no estaba en el mismo mundo en el que nací. Comenzó por la mañana cuando encendí el televisor. Estaban dando las noticias de la mañana, pero no podía oír nada. Subí el volumen al máximo y todavía nada. Dejé el control remoto y ni siquiera pude oír cómo golpeaba la mesa. Empecé a sentir pánico e inmediatamente supuse que había perdido la audición. Hablé en voz alta, pero pude escuchar mi voz muy bien. Caminé hasta la tienda de la esquina. Todos dejaron lo que estaban haciendo y me miraron directamente. Todo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi estómago se revolvió. Un mar de gente miraba en mi dirección, pero sus rostros eran una mezcla de rasgos. Ojos, narices y bocas se arremolinaban en un revoltijo de carne, pelo y dientes. Incluso si quisiera hablar con una de estas monstruosidades, no podría. Ellos permanecieron quietos. Un silencio sepulcral reinaba en todos los lugares a los que iba y todas las personas se detenían y giraban en mi dirección. Siempre observando cada uno de mis movimientos con sus ojos fuera de lugar. El infierno me estaba estudiando y solo empeoró. Reclusión. Si alguna vez has deseado estar en completo aislamiento, seré el primero en decirte que no vale la pena. Un día, de la nada, me encontré completamente sola. No hay personas, animales, automóviles o la vida en general con caras confusas. El mundo era un recordatorio vacío de lo que solía ser. Sin ningún otro plan en mente, comencé a deambular. La depresión empezó a desgastarme. Siempre solo. No tenía idea de lo que estaba pasando ni de dónde estaba. Al final, fue demasiado y la soledad me agobiaba. Me di por vencido. Salté del edificio más alto que pude encontrar. Sentí todo el impacto de la caída. Escuché mis huesos romperse, pero la muerte nunca llegó. Después de 3 días agonizantes de estar acostada sobre el asfalto frío y negro, el dolor insoportable comenzó a desaparecer y mi cuerpo permaneció intacto. Aunque debería haber sido completamente destrozado. Oscuridad. El intento de suicidio pareció acelerar las cosas. Pero me concedieron un lujo y uso ese término a la ligera. Pude escuchar sonidos nuevamente. No valía mucho en un mundo vacío, pero aún así había regresado. Pero, como todo en el infierno, había una razón. Mi audición permitió que las sombras me aterrorizaran a niveles inimaginables. No estoy realmente seguro de qué son estas cosas, pero puedo hacer lo mejor que puedo para describirlas. ¿Conoce esa sensación cuando camina en una habitación oscura o baja un tramo de escaleras en un sótano espeluznante? La sensación de que algo está justo detrás de ti, por lo que empiezas a moverte un poco más rápido para llegar a la luz. Multiplica ese miedo por 100. Los vislumbraba por el rabillo del ojo. Figuras humanoides altas, negras, que se lanzan rápidamente detrás de edificios o árboles. Podía sentirlos acercándose. La creciente paranoia me consumió. Una noche, estaba tomando un atajo a través de un complejo de apartamentos. Las puertas de entrada estaban abiertas y una luz fluorescente parpadeante iluminaba parcialmente el estrecho pasillo de la planta baja. A mitad del pasillo, las luces se apagaron y la oscuridad me invadió. Se me erizó el vello de la nuca y tuve la inconfundible sensación de que había algo detrás de mí. Me preparé para correr, pero ya era demasiado tarde. Con un aullido agudo, una de las sombras me atrapó. Está frío, muerto, con las manos alrededor de mis brazos mientras hunde sus dientes en la parte superior de mi cráneo. El dolor era indescriptible. Me revolví en agonía mientras más sombras emergían de las puertas abiertas del apartamento. En mi ataque de dolor y terror, liberé mi cabeza de los colmillos y me puse de pie. Corrí durante lo que parecieron horas. Aprendí rápidamente que viajar de noche ya no era una opción. Me atrinchero en cualquier refugio que puedo encontrar, todas las noches. Las sombras siempre caminaban fuera de mis puertas hasta que se marchaban cada mañana cuando la luz del sol opaca, gris y cubierta de nubes las ahuyentaba. Abismo.
Al final, mi estilo de vida nómada fue imposible de continuar. Abrí la puerta de la pequeña casa de 2 dormitorios en la que había estado durmiendo y salí. Estaba lloviendo, siempre estaba lloviendo. A pesar de todo lo que había pasado, lo que vi me tomó completamente por sorpresa. El primer cambio fueron las puertas. Barras de hierro negras habían rodeado el barrio. Se extendieron desde el suelo y se elevaron increíblemente alto hacia el cielo. Estaba atrapado. Lo segundo que vi fue la gente con caras confusas. Habían regresado. Decenas de ellos estaban alineados en la calle en filas perfectamente rectas. Sin embargo, eran diferentes. En grupos de 4, vestidos con túnicas negras, caminaron de la mano hacia un enorme agujero en el suelo del tamaño de una piscina. Sin dudarlo, un grupo de 4 entraría y, después de unos segundos, el siguiente grupo haría lo mismo. Me di la vuelta para regresar al interior de la casa, pero no pude. Las barras de hierro de alguna manera se habían cerrado y estaban a solo unos metros de distancia. Miré hacia la gente y vi que los bares al otro lado de la calle también se habían acercado. Me estaba empujando hacia el agujero. Entré en pánico, agarré las barras con ambas manos y comencé a sacudirlas. No cedieron. Empecé a recorrer todo el perímetro, buscando alguna salida. Las barras comenzaron a moverse, desgarrando la tierra y el concreto, empujándome cada vez más cerca del oscuro abismo. En ese momento, las filas de personas habían desaparecido. Planté los pies en el suelo y comencé a empujar con todas mis fuerzas. Los barrotes continuaron obligándome a acercarme al agujero sin fin, a pesar de mis esfuerzos. Después de unos momentos, ya era demasiado tarde. Estaba justo al borde. Recuerdo arañar el suelo y pedir ayuda. Acepté el hecho inevitable de que iba a descender a la oscuridad. Pero justo antes de caer, un destello de luz me cegó. Un dolor eléctrico llenó mi pecho. Me desperté en la sala de emergencias en la tierra. Según los paramédicos, estuve muerto solo unos segundos. Comencé a divagar sobre todo lo que había visto y por lo que había pasado. Nadie pareció reconocerme ni creerme. Esta historia no es una lección. No te estoy diciendo que cambies tu vida o que seas una mejor persona. Esta es una advertencia. Si nada va bien en tu vida, puede que no sea una coincidencia. Puede que estés en el infierno. Fue la absoluta sencillez del anuncio lo que me llamó la atención. Revolucionar la ciencia, gana 5,000 pesos, llámanos ahora. Ojalá pudiera decir que no sabía por qué los llamé. Ojalá pudiera decir que fue algún acto de Dios o un engaño lo que me llevó a sus brazos expectantes. Pero eso sería una mentira. La verdad es que los llamé porque necesitaba el dinero. Porque me habían despedido de la editorial en la que trabajaba y tenía problemas para encontrar un trabajo estable. Porque llevaba meses de retraso en el pago del alquiler y me enfrentaba a mi segundo aviso de desalojo. Porque no quería ser un fracaso. Los llamé por razones egoístas. ¿Quiénes son? No estoy exactamente seguro. En retrospectiva, la obvia confusión de su identidad debería haber sido una señal de alerta para mí. Pero en ese momento, su petición me pareció demasiado interesante y su recompensa demasiado vital como para arriesgarme a perder la oportunidad de ayudarlos. Mi mejor suposición es que son un grupo de investigadores privados financiados por alguna supercorporación. Ellos deben ser. De lo contrario, no habrían podido pagar la máquina. Me mostraron la máquina la primera vez que los conocí. Se guardaba en una habitación cavernosa en el sótano de un edificio de oficinas de 5 pisos. En ese momento era un trabajo en progreso, todavía estaban conectando tuberías y soldando cables. Pero incluso en un estado inacabado, parecía verdaderamente magnífico.
¿Alguna vez has oído hablar de una cámara de privación sensorial? Tuve. De hecho, ya había estado dentro de uno antes, cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, estaba en un verdadero viaje espiritual heavy-duty. Ya sabes, meditar mucho, experimentar con drogas psicodélicas. Principalmente setas mágicas. En algún momento de ese viaje, me sentí motivado a pasar una hora de mi vida y $60 de mis préstamos estudiantiles dentro de una cámara de privación sensorial en un spa local. Su cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno de aproximadamente un pie de agua salada. Entras y flotas en el agua, luego alguien, un asistente del spa, en mi caso, cierra el tanque para que esté completamente oscuro. Con la visión oscurecida y el cuerpo suspendido en el agua, se supone que debes sentir como si ya no tuvieras tus dos sentidos principales. Dependiendo de a quien le preguntes, se supone que esto es relajante, mejora tu proceso creativo, te permite alcanzar una conciencia superior, alucinar o tal vez ganar poderes mágicos. Mi experiencia con la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado fría y la sal me picaba la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interior o lo que fuera que me hubiera prometido el spa. Sinceramente, siempre me pregunté cómo habría sido meterme en una de esas cosas mientras tropezaba con algunos hongos mágicos, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a la que usaba en la universidad. Esta cámara parecía una armadura medieval viviseccionada esparcida sobre una gran mesa de metal. Miles de tubos y cables conectados al cuerpo de metal, que era aproximadamente 3 veces más grande que mi propio cuerpo. La cabecera o casco de la cámara era colosal y redonda, con un gran tubo de latón que salía de su corona hasta el suelo de baldosas debajo. En las paredes que rodeaban la cámara había 50 o 60 pantallas de computadora, una veintena de servidores y varias versiones de equipos médicos que no podría nombrar ni aunque lo intentara. Ahora me doy cuenta de que las facturas de servicios públicos y las computadoras para la máquina deben haber sido muchas decenas de veces más altas que los míseros $5,000 que me ofrecieron, sin mencionar los salarios de las docenas de científicos vestidos con batas de laboratorio que manejaban esas pantallas de computadora. Una vez más, tal vez esto debería haber hecho sonar la alarma, pero lo ignoré con la ignorancia concentrada de un hombre que estaba al borde de quedarse sin hogar. El hombre que me mostró la máquina me dijo que se llamaba Dr. Monason. Era un hombre arrugado y calvo, bien afeitado y ojos azules enfocados. Cuando lo veía, siempre vestía una bata azul y una bata de laboratorio blanca limpia. El Dr. Monason fue el enlace principal para mi participación en este proyecto. Me explicó el propósito de la máquina, me trajo las exenciones necesarias y respondió a todas mis preguntas. Preguntas como, entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Queremos que permanezca en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días. Estoy seguro de que mi expresión traicionó mi sensación de shock. ¿3 días? Eso es, quiero decir, será. ¿Eso me matará? Probablemente seguirías vivo después de 3 días en puro aislamiento, aunque probablemente enfermarías gravemente y sufrirías una deshidratación inmensa. De todos modos, la máquina lo hidratará, alimentará y lo sustentará durante el experimento. Por lo tanto, no hay riesgo de sufrir daños corporales. El Dr. Monason continuó explicando cómo funcionaba la máquina. En su cámara de privación estándar, el ocupante se ve privado de su sentido de la vista, los sentimientos y, en menor medida, el oído. Esta privación, este proceso de excluir el mundo exterior de la mente del ocupante, disminuye la carga sobre su cerebro. Por lo tanto, la mente del ocupante es libre para vagar más libremente, libre para pensar de manera más creativa, para experimentar un estado de pensamiento más profundo, para meditar, etc. Pero hay un problema con las cámaras de privación sensorial estándar. Aunque el cerebro está libre de la mayoría de los estímulos externos, los visuales y auditivos, el cerebro seguirá agobiado por los estímulos internos. Es decir, el cerebro todavía es muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro seguirá reaccionando al hambre y la sed del recipiente que lo transporta.
Seguirá procesando tanto la necesidad como la acción de orinar y defecar. Estas interrupciones internas siguen y siguen, pero la cuestión es que no se puede decir realmente que las cámaras de privación sensorial estándar priven al ocupante de sus sentidos. Esta máquina no es la cámara de privación sensorial estándar. Incluso una mirada superficial a la máquina dejaba claro lo que quería decir el médico. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está revestido con una goma suave que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimenta e hidrata automáticamente. Las funciones desagradables del cuerpo se manejan con un catéter y otra serie de tubos. Un respirador automatiza la respiración y regula la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo se elimina por completo mientras se está en la máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución anestésica en el torrente sanguíneo que elimina por completo toda sensación. El agente anestésico es el activo más crítico de nuestro proceso de privación sensorial. La lista seguía y seguía. Quedó claro que realmente habían tenido en cuenta todo. Incluso para mí. Yo fui uno de los cientos de solicitantes para ser parte del experimento. Por primera vez en mi vida, fui seleccionado en la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 motivos. Número 1, no tenía antecedentes de enfermedades mentales o físicas que hicieran que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variables intermedias. Sus palabras, no las mías. Número 2, mi altura y peso coincidían mucho con la forma original de la máquina. Aunque las piernas tendrán que alargarse ligeramente, eres, con diferencia, la que más se acerca a nuestro diseño inicial. Y número 3, el más crítico, no sucedía nada fuera de esa cámara que pudiera llevar a una terminación anticipada del experimento. No tenía pareja, ni trabajo, ni familiares vivos, ni siquiera una planta de interior que cuidar. Podían respirar tranquilos sabiendo que yo permanecería pacíficamente dentro de su artilugio durante todo el experimento. El número 3 era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completos de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse antes de tiempo, les llevaría un mes reiniciar la máquina y ejecutar el experimento nuevamente. Desafortunadamente, la razón número 3 también significaba que no había nadie que viniera a buscarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé lo que parecieron cientos de exenciones de responsabilidad. Escuché advertencia tras advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que usted goza de buena salud, debe tener en cuenta que el proceso de aislamiento puede resultar agotador para usted. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones auditivas y visuales, la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, los pensamientos suicidas y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Me habían dado varias semanas para prepararme para el experimento. Mi único requisito durante ese tiempo era no cambiar sustancialmente mi peso corporal ni desarrollar de alguna manera un trastorno bipolar. De alguna manera lo logré. Pasé esas pocas semanas viviendo normalmente, viendo películas, solicitando empleo, siendo rechazado para esos trabajos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día, estaba nerviosa a pesar de los esfuerzos del Dr. Monason por prepararme. El proceso se realizará por etapas. Al principio, es posible que padezcas un leve estado de estrés. Anticipamos que poco después caerá en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Una breve cola de audio le avisará unos minutos antes de que finalice el experimento. De esta manera, saldrás lentamente de tu estado de privación sensorial y podrás reaclimatarte sin ningún riesgo de shock. Me reprodujo la cola de audio, que era un breve clip musical de campana sonando. Luego, con poca ceremonia o deliberación, me pidieron que me quitara la ropa y me subiera a la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí la goma tibia contra mi piel desnuda. Incluso con la cámara todavía abierta, estaba confinado por todos lados por la carcasa metálica de la máquina. Poco a poco,
Los investigadores comenzaron a colocar una veintena de dispositivos médicos en mi cuerpo. Me sentí extrañamente tranquilo con cada pinchazo de una vía intravenosa y cada incómoda inserción de un tubo. Pero, cuando me pusieron un respirador en la cara, comencé a sentir una premonición de inquietud. Cuando sentí que mi cuerpo se contraía y mantenía en su lugar, un solo pensamiento llenó mi mente. ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? Los investigadores empujaron el casco del exoesqueleto hacia adentro a cada lado de mi cabeza, sellando mis oídos. El mundo quedó en silencio. Una gota de sudor comenzó a correr por mis costados. Entonces escuché una voz, aparentemente transmitida desde el interior de mi propia cabeza. Hola. Este es el Dr. Monason. Les hablo a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Tus signos vitales indican que estás empezando a entrar en pánico. Esto es de esperar. Haga todo lo posible para relajarse mientras terminamos de prepararlo. Prometo que el proceso será placentero muy pronto. De alguna manera, decirme que me relajara me puso más ansiosa. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la máquina se cerraba alrededor de mi cuerpo. El agente anestésico que me estaban inyectando en el torrente sanguíneo ya estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Intenté empujar la máquina, pero descubrí que mis brazos no se movían. Intenté gritar, pero el respirador mantenía mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer nada. Excepto mirar. Todavía podía ver cómo los investigadores se apresuraban a mi alrededor para comprobar los signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar de cerrarse. Todavía podía ver cómo un temporizador analógico gigante aparecía en una pantalla de televisión encima de mí y comenzaba a transmitir la hora. 00, 00, 01, 00 hasta que comience la privación. Intenté gritar de nuevo. Intenté de nuevo suplicar que me dejaran salir. Me encontré incapaz de sentir ninguna parte de mi cuerpo. Forcé la vista para intentar llamar la atención de alguien, pero nadie parecía estar mirándome. 00, 00, 00, 30 hasta que comience la privación. Si mis conductos lagrimales hubieran estado funcionando, habría empezado a llorar. Sin nada más que hacer, comencé a orar para que esto fuera un mal sueño. Rezar para estar en casa, en la cama y no en esta cámara. 00, 00, 00, 05 hasta que comience la privación. Lo último que vi fue el rostro del Dr. Monason inclinado sobre mí, saludándome. Decir algo que no pude entender del todo. Cerrando la cara del exoesqueleto sobre la mía. 00, 00, 00, 00 hasta que comience la privación. Y entonces todo se volvió oscuro. Si hubiera tenido el control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilar inmediatamente. Nunca había sentido una sensación de oscuridad tan profunda como en ese momento. Incapaz de ver ni siquiera mi propio cuerpo, era como si me hubieran extinguido de la existencia. Mis ojos nadaron en todas direcciones en busca de un solo ápice de luz, pero no encontraron nada. Después de considerarlo un momento, me di cuenta de que ya llevaba algún tiempo en la máquina. No tuve un punto de referencia durante exactamente cuánto tiempo. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para decir la hora era contar segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, el tiempo pasó. Me encontré alternando entre obsesionarme por mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Comencé a considerar el estado de mi vida. Mi reciente desempleo. Mi falta de amigos cercanos. Sentí que una ola de depresión me invadía. ¿Era mi vida realmente tan insignificante que podría desaparecer durante 3 días sin que a nadie le importara? Reflexioné sobre el origen de mi aislamiento. Recordé momentos en los que podría haberme esforzado más en mi trabajo. Imágenes de amistades que había dejado desmoronarse debido a la introversión y el estancamiento cayeron en cascada en mi mente. Y entonces me vino a la cabeza un pensamiento que, si mi cuerpo no estuviera entumecido hasta el punto de inmovilizarse, me habría hecho estallar en carcajadas. Me sentí solo. Bueno, por supuesto, me sentí solo. Yo era, en ese momento,
el ser humano más solo que jamás había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había quedado completamente aislada. Estaba tan solo como alguien podría estarlo. Dejé que mi mente siguiera vagando. En ese momento sentí como si hubiera estado en la cámara durante horas. Aunque había planeado dedicar este tiempo a planificar algún tipo de esfuerzo creativo, la gran novela estadounidense, tal vez, descubrí que mi mente volvía repetidamente a mi situación actual. Pensé obsesivamente en mi cuerpo y en el contenedor que lo albergaba actualmente. La medicina anestésica debe haber sido realmente extraordinaria. No podía sentir el más mínimo soplo de aire pasando por mis fosas nasales ni el ruido de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. ¿Podría estar muerto? No, por supuesto que no. Eso sería ridículo. Sabía cómo había terminado aquí, sabía que me había inscrito para participar en un experimento que me pondría exactamente en esta situación. Pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo. Sin mi cuerpo o el mundo que me rodeaba como punto de referencia, sentía como si no tuviera seguridad de seguir existiendo. Mis pensamientos comenzaron a batirse en duelo entre sí. Seguramente no estoy muerto. Esto es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. Si no estás muerto, ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu aliento o saliva o nada? Pero sé que no estoy muerto porque estoy pensando ahora mismo. ¿Qué significa eso? ¿Sabes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso. Pero me quedé con esa proclamación, de una fuente desconocida, como única seguridad de que estaba vivo. Mientras pensaba, todavía estaba vivo. Comencé a imaginarme flotando en un vacío en el espacio. La imagen estaba clara frente a mis ojos. Mi cuerpo yacía plano, mis brazos rígidos, mientras pasaba junto a estrellas y planetas desconocidos. Observé mi cuerpo pasar entre asteroides y anillos planetarios. Sentí el calor del sol en mi cuerpo y el frío hielo de los planetas helados en mi piel. Excepto que realmente no sentí esas cosas. Tuve que recordarme eso. Estaba empezando a imaginar sentimientos que en realidad no existían. No estaba seguro de cuánto debería intentar evitar estos sentimientos o simplemente aceptarlos durante la duración del experimento. Supongo que es solo otra pregunta para reflexionar. Llegó un momento en el que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en privación sensorial. Como no había estado contando, era imposible saber cuánto tiempo. Parecía que ya habían pasado días. ¿Ya habían pasado días? Ese era un pensamiento preocupante. En un vacío sin tiempo, 3 días se prolongaron como un milenio sin fin. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina 3 días. Pero ¿cómo podría estar seguro? Una vez que estuve dentro, no tenía forma de salir. Podrían retenerme todo el tiempo que quisieran. Quizás ese fue su plan desde el principio. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? ¿Quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Dejé de leerlos después del tercero o cuarto. Quizás estuve de acuerdo con esto. ¿Estás loco? No sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Así que cuenta. Eso fue correcto. Tenía una manera de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina. Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Conté hasta 60. Eso fue 1 minuto. Y luego conté otro minuto. Y otro y otro y otro. Seguí y seguí. Nunca perdí la concentración en la tarea que tenía entre manos. Luego llegué a los 1000 minutos. Técnicamente, 1.000 minutos eran solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no durante el periodo de 3 días que se suponía debía estar dentro de la máquina. Pero eso fueron 16 horas y media además de todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar por el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando para mí mismo que contando.
Intenté adivinar cuánto tiempo llevaba en la máquina. Parecía como si hubieran pasado más de 3 días. Seguí intentando decirme a mí mismo que pronto me dejarían salir de la máquina. Dejé que mi mente se distraiga nuevamente. Mi cuerpo estaba una vez más flotando por el espacio. Lo vi alejarse cada vez más hacia un vacío interminable de oscuridad. Los planetas y los soles se redujeron al olvido hasta que quedé verdadera y profundamente solo. En el negro abismo, una sensación de frío comenzó a invadirme. Su punzante aguijón se extendió por mis piernas y mi torso hasta mi cara. Mi piel desnuda se volvió azul pálido y comenzó a endurecerse hasta convertirse en una cáscara cristalina. A medida que mi cuerpo se hundía más en la oscuridad, vi cómo la superficie de mi estómago se agrietaba y se astillaba. Lentamente, pedazos de mi cuerpo comenzaron a desprenderse y flotar en la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva ola de dolor caía en cascada por mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrar mi cuerpo congelado y volver a armarlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme. Intenté gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenó mi boca helada y desmoronada. De repente, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo sangrientos y dentados. El dolor era indescriptible. Luego me encontré nuevamente solo en la oscuridad. Sin cuerpo. Sin pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperada por crear. Tuve que seguir diciéndome a mí mismo que no era real. Que todavía estoy vivo. Mi cuerpo todavía está aquí, en alguna parte. Pero Dios no se sentía real. Pero no fue real. ¿Real o no? ¿No te dolió? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Espera. ¿Escuchas eso? Escuché a través de oídos que estaban a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Una voz, no la mía, irrumpió en mi cabeza. Su acento erizado le resultaba familiar. Hola. Este es el Dr. Monason. Me comunico contigo nuevamente a través de los pequeños parlantes contenidos dentro del casco del exoesqueleto. Estoy orgulloso de anunciar que ha completado con éxito 3 días dentro de la máquina. Sentí que mi alarma se convertía rápidamente en alivio. Intenté sonreír, pero fue en vano. En este momento, nos gustaría informarles sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que obtenemos de sus escáneres cerebrales están resultando increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son numerosas. Nos hemos puesto en contacto con nuestra Junta de Revisión Institucional y obtuvimos permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto, por supuesto, de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que haya firmado anteriormente. La máquina debería poder mantenerte con vida durante algunas semanas más hasta que tu cuerpo ya no pueda soportarla más. No se preocupe, de todos modos se acreditarán 5,000 pesos en su cuenta. Gracias por tu contribución. Tu sacrificio salvará vidas. Intenté gritar. Intenté agitar los brazos en señal de protesta y rechazar las palabras del médico, pero mis gritos fueron silenciosos y mis brazos ya no formaban parte de mí. Sentí que un profundo y resonante agujero de temor crecía dentro de mí. Sin embargo, nunca volvería a sentir nada realmente. Moriría en esta cámara. Tardaría días. Y esos días parecerían meses. Y esos meses serían una tortura. Nuevamente me vi flotando en una oscuridad inconmensurable. No había estrellas ni planetas. Solo estaba mi cuerpo. Inequívocamente solo. Posiblemente vivo, pero inevitablemente muerto. Dejé de contar los segundos y simplemente me dejé flotar. Mi mente volvió a divagar, esta vez por mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca llegaría a liderar. Hice una lista de deseos imaginaria y sentí remordimiento por las casillas que aún no había marcado. Mantuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes. Y a veces no pensaba en nada. A veces desaparecía por completo de la existencia. Pero luego lo sentí. Sentí algo. Al principio no pude decir qué era. Había pasado tanto tiempo desde que sentí algo que no sabía si lo estaba imaginando o no. Era mi dedo gordo.
mi dedo gordo del pie derecho. De alguna manera, todavía tenía sentimiento. No hay mucha sensación, se siente como cuando te sientas en tu mano y se vuelve casi, pero no del todo, entumecida. Como si estuviera siendo masajeado por una serie de alfileres y agujas. Moví el dedo del pie, lo poco que pude, para tratar de entender cómo había regresado este sentimiento. Entonces lo sentí, un pequeño pinchazo. La más mínima gota de dolor contra el dedo gordo del pie. Algo agudo. Una aguja intravenosa. Debe haberse desprendido de algún modo. Tal vez uno de esos idiotas que usan batas de laboratorio tropezó con él o algo así. Todo lo que sabía era que podía sentir de nuevo. De repente sentí que había nacido de nuevo. Como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esta aguja debe haber sido una de las agujas que se suponía que debían administrar el químico anestésico en mi cuerpo. De alguna manera, se desprendió y ahora solo tenía una pequeña sensación en el dedo del pie. Desafortunadamente, el dedo gordo de mi pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape. Pero aún así, sentí una felicidad inconmensurable. Porque tenía un arma secreta de mi lado. Tiempo. Hay un viejo refrán que dice: si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. De manera similar, con el dedo gordo del pie parcialmente entumecido y tiempo infinito para pensar, podría crear mi gran escape. Mi dedo gordo estaba demasiado débil para abrir el exoesqueleto. A pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cordón para sacarlos. Lo único que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya habían sacado. Y con esa aguja intravenosa, urdí mi plan. Me raspé el dedo del pie. Picó, pero sabía que funcionaría. Sabía que había forzado las manos de esos estúpidos científicos. Mis esfuerzos habían hecho un corte en la piel de mi dedo del pie. Y ahora sabía que iba a estar bien. Solo tenían dos opciones. Déjame desangrarme, en cuyo caso al menos estaría libre de este infierno, o me dejaría salir de la cámara, al menos el tiempo suficiente para volver a colocar la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible. De cualquier manera, iba a ser libre, al menos por un momento. Solo les tomó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Este es el Dr. Monazo nuevamente, comunicándose a través del pequeño altavoz en el casco del exoesqueleto. Parece que has conseguido hacerte daño dentro del exoesqueleto. Después de un poco de discusión, hemos elegido pausar el experimento y corregir el error. Estén atentos, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos casi me cegó. Cuando la máquina se abrió, me bañé en los sonidos de sus golpes y zumbidos electrónicos y en la conversación de los hombres a mi alrededor. El rápido tirón cuando me quitaron las agujas y el tubo se sintió mejor que cualquier toque que jamás haya experimentado. Me dejaron salir. Yo era libre. Mi cuerpo estuvo entumecido durante horas. El medicamento me impidió hacer cualquier movimiento. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron en el exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaron el dedo gordo del pie. Intenté escuchar todo lo que decían, pero no podía concentrarme. Las luces brillantes sobre mí quemaban mis ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad perfecta. A medida que las drogas abandonaban lentamente mi cuerpo, sentí un dolor sordo en mis articulaciones. Después de un tiempo, un equipo de batas de laboratorio sacó mi cuerpo del exoesqueleto. Sentí que una bata se deslizaba sobre mi cabeza. Me dejaron caer en una silla de ruedas. Aún incapaz de moverme, escuché el ruido de las ruedas de metal mientras empujaban la silla cada vez más hacia el interior de su laboratorio. Explica de nuevo cuando estabas flotando por el espacio, ¿cómo fue la sensación? Por favor, déjame ir. No puedo. Tú lo sabes. Los datos que obtuvimos de usted son demasiado importantes. Hay vidas en juego. Y además de eso, no podemos arriesgarnos a que acudas a la policía. Volverás a la máquina. Esta conversación se había prolongado durante aproximadamente una hora en la pequeña sala de interrogatorios instalada en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo del grupo de investigación.
Aunque había recuperado suficiente sensibilidad para hablar, todavía me resultaba bastante difícil moverme. Estaba claro que tan pronto como dejara de ser útil para las batas de laboratorio, me volverían a colocar dentro de la máquina hasta mi muerte corporal. Los datos que los científicos habían obtenido hasta el momento eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en retenerme en contra de mi voluntad. Mientras estaba sentada en esa pequeña habitación de metal, atada a una fría silla plegable, vestida solo con una fina bata, reflexioné sobre mi destino. Por $5.000 había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora era que podía retrasar el regreso a la máquina mientras me resistiera al interrogatorio del Dr. Monason. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Me miré el dedo gordo del pie, ahora envuelto en una venda. De alguna manera no se me había ocurrido que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir vivo del edificio. Al menos no después de que decidieron encarcelarme hasta que muriera. ¿Qué pasa si no respondo las preguntas? Los datos que pretendemos recibir a partir de esas preguntas son fundamentales y podrían salvar vidas. Pero si no podemos ilicitarla, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no responde, lo devolveremos a la máquina ahora. Entonces no importó. Ya estaba condenado. También podría demorarme todo lo que pudiera. Bien. Pregúntame lo que quieras preguntarme. Respondí cientos de preguntas, la mayoría de ellas varias veces. Tomó horas. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora colocada en la habitación conmigo. Estoy seguro de que alguien revisaría mis respuestas más tarde, pero por ahora la conversación parecía ser principalmente por el bien de la posteridad. Sin embargo, en algún momento me di cuenta de algo. Las drogas habían abandonado completamente mi cuerpo. En teoría, podría volver a moverme. Por ahora estaba atado a una silla. Pero no podían mantenerme atado si querían que volviera a la máquina. Y a partir de ese pensamiento, se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos segundos. Sabía que no podía correr inmediatamente o me atraparían. Tendría que convencerlos de que estaba resignado a mi destino. Cuando concluyó el interrogatorio, me encontré siendo arrastrado de regreso a la cámara que contenía el exoesqueleto. Quizás suponiendo que de lo contrario huiría, los científicos me mantuvieron atado durante el tránsito. Pero las ataduras se soltaron cuando llegó el momento de meterme en la máquina. Me quitaron el camisón y me metieron dentro de la máquina. Dejé que mi cuerpo se relajara como lo hicieron ellos, fingiendo el mismo entumecimiento que, hasta hace poco, había restringido mi movimiento. Mientras me acostaba en el interior de goma del exoesqueleto, el Dr. Monason me habló a través de un altavoz en el techo. Lamento que tengamos que separarnos de nuevo. Sus respuestas serán invaluables para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos. Pero la investigación que estamos obteniendo es invaluable. Algún día salvará vidas. Estás prestando un valioso servicio al mundo. Cuando terminó su discurso, sus investigadores se acercaron nuevamente para llenar mi cuerpo con agujas y tubos. Estaba ansioso por escapar, pero me mantuve firme. Tendrían que creer que no podía moverme. Sentí pinchazos en mi brazo derecho. Ya me estaban cargando con el agente anestésico. Mi tiempo iba a ser corto. Cuando algunas de las batas de laboratorio se acercaron a mí por mi lado izquierdo para insertar otra vía intravenosa, me lancé hacia arriba para quedarme dentro de la máquina. Sorprendidos por mi movimiento repentino, los científicos a mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en mi brazo derecho mientras las vías intravenosas y los tubos se sujetaban con fuerza contra la tensión de mi movimiento repentino. La habitación estalló en pánico. Los hombres se abalanzaron sobre mí desde todos lados. Sentí que mi cuerpo se movía como por voluntad propia. Mi brazo izquierdo se extendió hacia el derecho y arrancó una serie de cuerdas y agujas de mi cuerpo. La sangre roció la máquina. Mi brazo derecho cayó flojo a mi costado. Salí de la máquina y caí al suelo, desnudo como el día en que nací. El agente anestésico me había inutilizado el brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien.
Corrí hacia la puerta por la que había entrado al laboratorio, lo que ahora me parecía hace un milenio. No me atreví a volverme para ver si me perseguían. Todo lo que pude hacer fue correr. Cuando abrí la puerta, vi un largo pasillo que conducía a un conjunto de escaleras alternas. Escaleras por las que había subido y bajado varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre había asumido que algún día subiría por última vez. Empujé mi cuerpo tan fuerte como pude. Corrí con el brazo derecho colgando inerte a mi lado hasta llegar a las escaleras. Detrás de mí, los gritos enojados de los hombres y el ruido sordo de sus pasos seguían siendo constantes. Sabía que si me atrapaban, se acabaría el juego. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer tramo. Cuando me volví para subir el siguiente tramo, vi que solo 2 hombres me habían seguido el ritmo. De repente, me llenó de esperanza. Quizás podría dejarlos atrás a todos. Luego iría a la policía y tendría la oportunidad de poner toda esta operación bajo el microscopio. Tan pronto como llegara a lo alto del segundo tramo de escaleras y atravesara las puertas de salida, sería libre. Mis esperanzas se desvanecieron tan pronto como llegué a lo alto de las escaleras. Al menos 15 hombres custodiaban la salida del edificio. Claramente mi fuga había sido una contingencia para la cual la instalación estaba preparada. Cuando los hombres se acercaron detrás y delante de mí, supe que solo había un camino por el que podía ir. Las escaleras alternas continuaban más allá del primer piso. Todo el camino hasta el techo. Seguí corriendo. Escalera tras escalera. Mi cuerpo dolorido protesta a cada paso. Mi brazo muerto golpeaba contra las barandillas y las paredes mientras subía esas escaleras. Los sonidos de hombres enojados llenaban mis oídos mientras daba paso tras paso. Pronto estuve en la última escalera. Una escalera que colgaba del techo conducía a una trampilla en el tejado del edificio. Esto fue. Iba a ver el mundo exterior otra vez. No sabía a dónde iba a ir una vez que llegara allí, pero sabía que era libre. Salté a la escalera y me levanté, a unos 2 metros de altura. Cuando llegué arriba empujé la escotilla. Era pesado y apenas se movía. Me esforcé contra la escotilla por un momento, luego sentí un fuerte agarre en mi tobillo. Uno de los hombres lo había alcanzado. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a tirarme de la escalera. Me volví un poco y vi que era el Dr. Monazo. Tenía los ojos rojos y grandes como platos. Era como mirar a los ojos del mismísimo diablo. Reaccioné puramente por instinto. Mi agarre en la escalera se hizo más fuerte y lancé mi pie libre hacia la cara del médico. Cuando mi talón chocó con su mandíbula, enviando dientes y sangre volando en todas direcciones, no pude evitar sonreír ante la sensación. Dolía como no lo creerías, pero se sentía condenadamente bien sentir algo. El Dr. Monahan aflojó su agarre. Empujé hacia arriba de nuevo y la escotilla cedió. Subí al tejado plano del edificio. Una fina capa de grava cubría el tejado. Las piedras afiladas me pincharon los pies descalzos, pero seguí moviéndome. Corrí hasta el borde del tejado y miré hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenó mi vista. Sentí la brisa fría contra mi piel desnuda. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron mientras subía al borde del techo. Debía haber sido un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Un hombre desnudo parado en el borde de un edificio mirando al horizonte como si nunca antes hubiera visto uno. Por favor, baja de allí. No es necesario volver a la máquina. Solo necesitamos que bajes. Era otra vez el Dr. Monahan. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban algunos dientes. Me aparté del horizonte para mirarlo. Estaba rodeado por todos lados por otros hombres con batas de laboratorio. En ese momento supe que no me quedaban opciones reales. ¿Podría creerle al Dr. Monahan que no me volvería a poner en la máquina? Probablemente no. Pero no tenía ninguna posibilidad de escapar en este momento. Había demasiados para que pudiera escapar. Justo cuando uno de los investigadores se acercó para agarrarme, di un paso atrás. Mientras mi cuerpo caía al suelo, me encontré riendo.
Era como cuando estaba en la máquina. Mi cuerpo estaba flotando una vez más. El aire frío entumeció mi cuerpo y, una vez más, no pude sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, escuché el sonido de las campanas de la iglesia. Aleluya. Pensé que debía estar en camino al cielo. No llegó el cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. No sentir nada, no ver nada, simplemente reflexionar sobre mis acciones anteriores. ¿Es así como es la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Hola. Este es el Dr. Monason. Les estoy hablando una vez más a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Has completado con éxito tus 3 días dentro del exoesqueleto. Si todavía no me hubieran llenado de medicamentos anestésicos, habría llorado. Actualmente estamos en el proceso de apertura de la máquina. En ese momento, realizaremos una evaluación física. Estoy seguro de que estás ansioso por irte. Puedo asegurarles que actuaremos lo más rápido posible para que eso suceda. Muchas gracias por su ayuda con este proyecto. Ha sido invaluable. 3 días. Llevaba exactamente 3 días en esa máquina. No hice clic para mí hasta que me sacaron de la máquina. No tenía ningún vendaje en el dedo gordo del pie ni ninguna aguja cerca del pie con la que pudiera haberme cortado. Las instalaciones no eran más que acogedoras en las horas posteriores a la finalización del experimento. Me proporcionaron un lugar cómodo para descansar mientras el resto de las drogas salían de mi organismo. Aunque me hicieron preguntas sobre mi experiencia, no fueron hostiles cuando me negué a hablar. Los investigadores estuvieron felices de responder mis preguntas sobre la experiencia. Feliz de decirme que todo estaba en mi cabeza. En los días posteriores al experimento, el Dr. Monason se aseguró de que me proporcionaran todos los recursos de salud mental que solicitaba. Me puso en contacto con un terapeuta al que he estado viendo durante varias semanas. El terapeuta me recetó un antidepresivo que tomo 2 veces al día. He vuelto a mi vida normal. Mi alquiler está pagado. Estoy saliendo con alguien nuevo. Conseguí un nuevo trabajo en otra editorial de libros. Es como si todas mis fantasías se hubieran hecho realidad. Pero no importa cuánto tiempo hable con el terapeuta y no importa cuántas pastillas tome, no puedo sacarme la máquina de la cabeza. No puedo dejar de pensar en cómo esos 3 días parecieron extenderse indefinidamente. Pero estás fuera de la máquina. Se te acabaron los 3 días. Sí, pero... ¿Pero qué? Estuve fuera de la máquina una vez antes. Pero eso no fue real. Pero se sintió real. ¿Esto se siente real? Ya no lo sé. ¿Podrían sentirse 3 días, incluso más largo? ¿Podría imaginarme un terapeuta, un trabajo, una vida mejor? No sé. A veces cierro los ojos y tengo demasiado miedo de abrirlos, porque me preocupa que, cuando lo haga, solo vea oscuridad. Tengo miedo de encontrarme todavía flotando, inmóvil, entre esas estrellas imaginarias.